¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en tu canal No Code Developers, donde hablamos de herramientas no code, low code y principalmente Flutter Flow. Venimos hablando todo este año sobre Flutter Flow, una excelentísima herramienta, aunque se viene nuevo contenido con otras herramientas, otros backends y una serie de cosas bien chéveres que vamos a ver ahorita en cierre de año y a partir del próximo año nuevo 2024. En esta oportunidad, en esta lección, vamos a ver un poco relacionamiento de datos, relacionamiento de tablas en Supabase. Venimos también hablando bastante, tanto en el curso que tenemos como acá en el canal sobre Flutter Flow y Supabase. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo relacionamos datos? Una relación de datos es, por ejemplo, una marca con el modelo, ¿sí? Entonces yo tengo muchos modelos o varios modelos que son de una sola marca. Por ejemplo, una Ford Export, una Ford Explorer, una Ford Ranger, creo. O sea, tenemos varios modelos de una sola marca, ¿sí? Aunque podemos tener, combinado. En este caso es de una sola. Para este ejemplo yo voy a utilizar países y ciudades. Es decir, yo quiero tener un listado de países y una lista de ciudades, y estas ciudades están relacionadas o ligadas a un país en cuestión. Por ejemplo, acá yo tengo ya países, tengo mi tabla de ciudades y como puedes ver yo tengo acá varias ciudades que ya están, conectadas con un país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Primero, yo tengo acá mi tabla de países, normal, no tiene nada raro. El ID, el create add, que yo siempre los dejo por default, por lo menos el create add. El ID es un campo que necesitas obligatoriamente, así tenga otro nombre. Y mi campo de nombre del país, que es de tipo texto. Muy bien. Tengo políticas, ya lo hemos visto en otras lecciones, de editar, borrar, etc. Ahora bien, yo tengo acá, como puedes ver, una ventana bien sencilla donde yo tengo acá mi lista de países y si yo agrego una, se va a aparecer. Entonces vamos a hacerle aquí, vamos a escribir aquí, a ver. Venezuela, si yo le doy a agregar país y me vengo a mi lista de países, aquí está Venezuela. ¿Por qué no se actualizó acá? Porque acá en nuestro botón nos faltó una acción. Como ves, una acción, tenemos insert row donde guardamos y aquí vamos a darle refresh, database request en list view. Y perfecto. Ahora yo quiero ahora agregar ciudades a estos países. Es decir, yo quiero agregar Maracaibo, quiero agregar Valencia, Caracas, que son ciudades de Venezuela. O como puedo agregar Barcelona, Madrid, X otras ciudades que son de España o de cualquier otro país. ¿Sí? Vamos a ir agregando. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es preparar nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo acá ciudades. Yo voy a desplegar acá, además de obviamente ponerle el nombre, las políticas que ya lo hemos visto, el ID y nuestro campo de fecha. Yo tengo acá mi campo de país. Y este país lo vamos a conectar al país o a la tabla de datos de países, ¿sí? ¿A través de qué? De el ID, es decir, ese campo único que hemos visto ya en otras lecciones, que no se repite, que es exclusivo para cada registro, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Vamos a hacer algo así. Yo tengo mi campo de país, le digo que es un valor entero, por ejemplo así. Yo digo aquí, país relacionado, le digo que esto es un entero, porque va conectado al ID, y le digo acá que es una llave externa, se va a conectar a otra tabla, es público. ¿Y cuál tabla es? A países. ¿Qué campo yo voy a conectar? En este caso el ID.
¿sí? Tú puedes conectar otros valores. En este caso, en esta lección, es el ID. Entonces, acá, si una referencia o un dato es actualizado, ¿qué vamos a hacer? Cascada. ¿Por qué? Porque si yo edito un ID de un país, yo quiero que todas las ciudades que estén conectadas o relacionadas a ese país o a ese ID tienen que actualizarse. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer un despelote y se van a perder datos. Perder en el sentido, se van a desconectar, ¿sí? Van a haber ciudades que no van a tener país, por ejemplo. Si es removida, también cascada, es decir, si yo borro un país, se me borran todas las ciudades de ese país. Ya eso va a depender de la lógica, como siempre he dicho, de tu aplicación, de ti y personalmente, cómo quieras manejar los datos de tu aplicación. Y luego le damos guardar y ya, aquí tenemos la relación, ¿sí? Y guardamos. Para este ejemplo, yo voy a utilizar ya la llave que estaba creada. No hay problema, si no te asustes. Pero así vamos creando esa conexión inicial. Ahora, yo puedo agregar desde acá datos manuales. Yo me vengo aquí en país. Ya yo sé que el ID del país es 1. Yo vengo a ciudades. Como puedes ver aquí, yo agrego mi ciudad. Le doy un insert row y aquí pongo país, ID, le doy select row y elijo el país, por ejemplo Venezuela, nombre de la ciudad, Caracas, nombre del país, lo puedo dejar en blanco o lo tengo a mano y le doy guardar, ¿sí? No hay problema. Y aquí tenemos Caracas, Venezuela, ID de país 4, si me voy a países, aquí está el ID 4 y aquí está la gatita haciendo de las suyas, así que bueno. Bien, yo quiero ahora acá voy a crear una nueva ventana. Vamos a duplicar mejor, sí, y aquí vamos a poner la ciudad. Vamos a cambiarla aquí, página inicial en el proyecto y listo. Perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, yo voy a agregar acá, o voy a tener un drop down, donde yo voy a mostrar los países, ¿sí? El primer select, que es país. Entonces, agrego el drop down y hago acá una backend query, una add query, query type, una supabase query, de la tabla países. Query type, una lista, porque yo quiero todos los países que yo tenga registrados, sin filtros, sin orden. Le doy confirmar. Ahora, ¿qué datos voy a mostrar yo en mi desplegable? Me vengo acá en opciones de File Option, le doy a este icono y digo, de mi supabase query de países, yo quiero mapear map list item, o sea, mapear todos los datos, todos los registros. ¿Y qué dato voy a mapear o voy a mostrar? Yo tengo aquí el ID, la fecha y el nombre del país. Voy a mapear o mostrar el nombre del país. Y le doy confirmar. Si hacemos un instant reload acá a nuestro proyecto, vamos a ver que ya este desplegable me debe mostrar la lista de mis países, ¿sí? Y vamos a esperar acá que se cargue un momentito. Les pido perdón, estoy un poco congestionado, pero tenía en el calendario publicar el video y quería cumplir con esto. Entonces fíjate, yo le doy acá, no está todavía actualizado. Vamos a hacer una revisión. Tenemos sí. Y bueno, como a veces nos ha pasado, no nos recarga, no nos actualiza en el primer reload. Lo hacemos de nuevo, no hay problema. Y ahora sí, yo le doy acá. Perfecto, ¿ves? Ahora están nuestros países: España, Ecuador, Portugal, Venezuela. Si me voy aquí a mi base de datos, España, Ecuador, Portugal y Venezuela. Genial. Ahora, yo quiero que cuando yo escriba aquí mi ciudad, yo primero voy a elegir esta ciudad de Venezuela,
Aquí escribo el nombre de la ciudad y cuando yo le dé aquí agregar país, se va a guardar en mi base de datos y va a tener esa relación. ¿Cómo logramos esto? Yo voy aquí a mi botón, le voy a dar a Backend Query y le voy a decir Add Backend Query, Query Type, una Supabase Query de la tabla países, una Query Type, una Single Row. ¿Por qué? Porque yo solo quiero mostrar o capturar los datos del país que yo haya elegido acá arriba. Entonces, le doy Filter y le digo el valor del ID tiene que ser igual al valor que yo recibo de un widget stay del dropdown. Pero ¿qué pasó acá? Sucede que yo necesito que el dato que yo estoy filtrando tiene que ser, si yo voy a filtrar un entero números, yo tengo que mostrar números. Si voy a filtrar un texto, voy a mostrar textos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a cambiar mi consulta. Voy a decir que el campo nombre del país tiene que ser igual al widget stay, el país que yo haya marcado aquí en mi drop down. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo vamos a fusionar o cómo va a funcionar esto. Bien, ahora yo le voy a dar aquí confirmar y acá abajo en mi list view voy a cambiar la query. Ya no voy a filtrar países, voy a filtrar ciudades, todas mis ciudades. Acá vamos a agregar otro campo, perdón, acá en el widget campo. Entonces acá yo voy a poner, ¿por qué sale error y un no? Porque cambié la consulta, ¿sí? Entonces acá borramos esto y yo voy a decirle que aquí me muestre de las ciudades row de la consulta, la backend query que acabo de hacer, me muestre primero el nombre de la ciudad, nombre ciudad, y acá en este otro campo, en este otro texto, me muestre de mi valor de ciudad, me muestre el país, ¿sí? O el ID del país, ¿sí? Obviamente, consulta tus datos, vuelvo y digo, insisto, eso van a variar dependiendo lo que tú estés haciendo en la aplicación. Entonces, luego, me vengo aquí a mi botón. Vamos a irnos a acciones. Y aquí viene lo interesante. Yo acá voy a seguir con mi insert row, pero esta vez, acá le voy a decir que me agregue ciudad. ¿Qué datos me va a agregar a mi ciudad? ¿El ID? No, queda igual. El país me va a poner ¿qué valor? El valor del país es row, el ID. El nombre de la ciudad viene de mi widget stay, del campo de texto que no le cambiamos aquí, dice país, pero es la ciudad, que es este. Vamos a ponerlo aquí para no confundirnos. Ciudad. Perfecto. Y el nombre del país lo voy a tomar de la países row, el nombre del país. ¿Por qué? Porque ya lo capturamos acá, ¿te acuerdas? Lo capturamos en nuestra backend query del botón. Si te fijas acá, una single row de países. Entonces, yo voy a guardar en mi tabla de ciudades, le voy a decir que me guarde el nombre de la ciudad y las relaciones al país que yo haya elegido acá. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un instant reload y vamos a comprobar que esto es así. Bueno, y ya tendríamos nuestro ejercicio realizado. Nuestra lección de hoy ya estaría completa. Hacemos un instant reload y aquí elegimos país, Venezuela, ciudad, vamos a ponerle Maracaibo, yo le doy a agregar,
Aquí nos olvidamos de ver el nombre, agregar país. Pero aquí está, Maracaibo del ID 4. Si yo me voy aquí a mi tabla de países, Venezuela es el 4. Y en ciudades yo tengo Maracaibo, nombre del país, Venezuela. Ya capturamos la información. Entonces ya aquí podemos crear desplegables condicionales, desplegables de estos dinámicos, es decir, yo quiero mostrar ahora elegir el país y que el otro desplegable me muestre únicamente las ciudades de ese país o los estados, depende de lo que haya filtrado. Con esto lo podemos lograr. Fíjate que no es tan complicado, es bastante útil esta función y algo que tiene Supabase al ser una base de datos relacional y no lo tiene Firebase, digamos, hacerlo de esta forma tan simple. Si Firebase no es una base de datos relacional, se pueden relacionar datos a través de document reference y cosas así, pero sí es un poquito más tedioso desde mi percepción. Yo he hecho aplicaciones con Firebase y he relacionado datos de esa forma, aunque honestamente me he declinado más por otros backends como Supabase, Sano, Pocketbase inclusive, para mis últimos proyectos o los últimos proyectos con clientes que he venido trabajando. Entonces, hasta aquí esta lección de relacionamiento de datos utilizando Supabase y Flatterflow. Nos vemos en la siguiente lección. Espero que te haya gustado. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios. Regístrate en nuestra comunidad de WhatsApp. También puedes compartir allí tus dudas, tus consultas. Con todo gusto te ayudaría yo y el resto de personas que conformamos la comunidad, ya que nos ayudamos también entre todos. Así que nos vemos en la siguiente lección.